de compartir la palabra. El próximo domingo, el domingo de esta semana, perdón, hay reunión a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, maestros y padres, ¿listo? De los niños, para que lo tengamos presente. El domingo a las 9 de la mañana. Amén. Bueno, vamos a orar para que compartamos la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, nosotros como hijos nos sentamos a la mesa porque creemos con todo nuestro corazón que hay provisión en esta casa. Hay provisión. El hijo pródigo lo dijo: ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Hay mesa, hay provisión, y nosotros como hijos nos sentamos a la mesa para ser alimentados. Espíritu Santo, por favor, ábrenos el entendimiento para que la palabra penetre a lo profundo de nuestro corazón y esa semilla pueda dar fruto para la gloria de nuestro Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos 26 y leemos juntos. Hechos 26, el tema de hoy titula Defiende la fe. Defiende la fe. En Hechos 26, vamos a leer desde el 24. Se nos habla de cómo Pablo está delante del rey Agripa, dando testimonio de su fe, defendiendo su fe. Entonces, vamos a leer. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿está loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Mire, con toda confianza. Él sabía lo que estaba diciendo. Amén. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y entonces se dirige al rey Agripa y le pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: mire qué triste esto, por poco me persuades a ser cristiano. Estuvo a un pelo de salvarse. Pero entonces hay algo que vemos allí, y es como cuando Pablo está predicando, Festo le dice que él está loco. Y ahí se cumple precisamente lo que dice en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura. Pero locura, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Para mí, por ejemplo, yo sé que para usted también es el mensaje más hermoso que hemos escuchado. Cuando nos hablaron de Cristo, de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque el verso no termina allí. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Y Pablo era testimonio de eso, porque sabemos quién era Pablo. ¿A qué se dedicaba Pablo? A perseguir a los cristianos. Y él se le manifestó Cristo. Mira, se le reveló Cristo, y ese que perseguía a los cristianos pasó a convertirse en uno de ellos y a ser perseguido. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y a partir de ese momento, el apóstol Pablo es llevado por el Señor delante de reyes, como lo acabamos de leer, y delante de muchos otros, a dar testimonio de su fe, de lo que Dios
había hecho en él. Él siempre estaba dispuesto a defender su fe. Y hay algo bien especial, y es que él nunca adaptó el mensaje para agradar al oyente. Ver a quien fuera que estuviera allí escuchándolo, él le predicaba a Cristo. Incluso él deja escrito allí que predicaba a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que Pablo predicaba. Y mire, cuando usted y yo predicamos el evangelio, porque es que a veces pensamos, ¿y qué le digo? ¿Cómo le llego? Pero mire, hay algo, predique el evangelio. El que toca el corazón de alguien para que crea es el Espíritu Santo. La persona no cree porque usted use palabras muy bonitas o porque lleve un discurso muy bien preparado. Usted lleve el evangelio y Dios se encarga de hacer la obra. Pero entonces tenemos que prepararnos también, amén, porque tampoco es voy a ir a decir cualquier cosa, no. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, recuerde que Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. El Espíritu Santo te va a dar las palabras, pero primero te tienes que llenar de la palabra de Dios. Mire, incluso el apóstol Pedro, él habla también de eso y dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque ahorita leíamos acerca de Pablo, y Pablo estaba delante de la realeza o de la nobleza, pero él no se asustó. Él predicaba con confianza, porque él sabía lo que estaba diciendo y de quién estaba hablando y quién lo estaba respaldando. Entonces dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Oiga, preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Porque no es ir a pelear. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, se nos habla de que defender la fe, de estar preparados. Incluso ese mismo pasaje se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, escuche: pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, o como leemos allí, estar siempre preparados para presentar defensa. Y ese estar preparados no solo nos ayuda a usted y a mí a predicar de una mejor manera el evangelio, sino también nos ayuda a estar fortalecidos en nuestra fe, porque en la medida en que usted profundiza en las escrituras, busca a Dios, su fe se hace más fuerte, porque tenemos que reconocer algo, y es que estamos en medio de una batalla. En Efesios capítulo 6 se nos habla de la batalla que libramos, y se nos habla de la armadura de Dios, y se nos dice allí que muchas veces a nuestra vida vienen dardos de fuego del maligno. Pero si usted y yo buscamos cada día estar preparados, nuestra fe como escudo va a estar fortalecida y vamos a poder apagar esos dardos. Por eso vemos a un Pablo que, estando con Silas metido en lo más oscuro de la cárcel, ¿qué se puso a hacer? A cantar himnos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenía una fe fortalecida. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Si usted no come, usted se debilita. Igual en lo espiritual. Mire, somos muy bendecidos al tener acceso a la palabra. Acceso a la palabra, usted la puede leer, usted la puede tener ahí en su celular,
incluso la puede escuchar. Somos muy bendecidos, muy bendecidos. Ese es el pan que nosotros tenemos que comer cada día para fortalecernos más y más, para estar preparados. Miremos a Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿El que comenzó a hacer? Hablar palabra. Pero algo que notamos allí es que la Biblia nos deja claro que después de haber ayunado 40 días y noches, cuando sintió hambre, entonces aparece el enemigo a atacar, y eso va a pasar siempre. En los momentos de mayor debilidad nuestra, ahí se va a manifestar el enemigo. Pero ¿qué mostró Jesús allí? Precisamente lo primero que le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si bien Jesús tenía hambre en su humanidad, ¿él con qué le contestaba al enemigo cuando lo tentaba? Con la palabra. Estaba lleno de la palabra de Dios, y así debemos ser usted y yo. Hay algo bien tremendo, y es que las batallas más duras que usted y yo libramos, las libramos en nuestra mente. En nuestra mente. Por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios. Recuerde lo que el pastor nos ha enseñado desde hace muchos años: la mente, el corazón y los pies. Siempre la mente, el corazón y los pies. Ir a la palabra, tenerla en nuestra mente, meditarla, bajarla al corazón y ponerla por obra, los pies. Esa es la dinámica, esa es la dinámica. Porque si usted y yo no leemos la palabra, si no meditamos en la palabra, vamos a comenzar a debilitarnos. Si nosotros no buscamos el rostro de Dios, vamos a comenzar a apagarnos y vamos a ser presa fácil del enemigo. En 2 Corintios 10:4 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando se habla de una fortaleza, se habla de una muralla. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el enemigo quiere colonizar este territorio, tu mente, y quiere levantar fortalezas, y esas fortalezas están formadas por argumentos falsos que se oponen a Dios. Mire, esa primera parte del versículo 5 se la voy a leer en otras dos versiones. Escuche. Dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso dice una versión. La otra dice: así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. Entonces se habla allí de las armas de nuestra milicia, y una de esas armas es la poderosa palabra de Dios. En Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como fuego y también como martillo. ¿Y para qué sirve un martillo? Para derribar un muro. El enemigo quiere levantar esas fortalezas en nuestra mente. Pero si usted y yo nos ejercitamos en la palabra, él pone el primer ladrillo e inmediatamente nosotros lo pulverizamos. Porque el enemigo siempre va a estar ahí, tratando de avanzar, tratando de tomar el control. Es una batalla
de todos los días, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire, si buscó tentar a Jesús, ¿usted no cree que va a buscar tentarnos a nosotros? Si buscó hacer tropezar a Jesús, ¿usted no cree que va a tratar de hacernos tropezar a nosotros? Por eso es necesario que nos fortalezcamos. Mire, hay un talón de Aquiles que tienen los jóvenes hoy en día, y es que no les gusta leer. Por eso los adoctrinan tan fácil. Incluso caen en falacia de autoridad. ¿Qué es una falacia de autoridad? Lo voy a explicar. Van a la universidad y entonces llega un profesor a darles una clase y resulta que el profesor es doctor en no sé qué cosas. Automáticamente asumen que como es doctor, todo lo que diga es cierto. Eso es una falacia de autoridad. Como ese es doctor, todo lo que diga, así tiene que ser. Mire, nuestra norma máxima de fe y de conducta, autoridad máxima de fe y de conducta es la palabra. Incluso usted sabe el calibre del apóstol Pablo y qué hacían los de Berea. Ay, no, es que es el apóstol Pablo, todo lo que diga así es. No, ellos llegaban, oían y ¿qué hacían? El apóstol Pablo lo dejó allí escrito. Ellos iban y miraban y decían, ah, sí, lo que dice Pablo, así es. Entonces, como los jóvenes no leen, mire, eso yo lo he escuchado muchas veces y muchas personas que están dentro de los centros educativos dan testimonio de ello, de que ya no son centros de educación sino de adoctrinamiento. Pero si usted lee, si usted se instruye, a usted no le van a meter los dedos a la boca. Amén. Y mire, y estamos hablando en lo secular, pero esto también pasa en el pueblo de Dios. Y no solo entre los jóvenes, también entre los adultos. Nosotros tenemos que ser un pueblo que lea la palabra, que estudie la palabra, que medite en la palabra. Mire, qué tan importante es esto. Vea, nosotros sabemos que el apóstol Pablo tenía un discípulo muy amado, Timoteo. Y entonces le escribe lo siguiente el apóstol Pablo a Timoteo, mire: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Y qué le dice? Entre tanto que voy, ¿sí ve? La palabra no es para tenerla de adorno, es para leerla, para meditarla. Hay que estar leyendo. Hay cosas que las vas a leer y tal vez no las entiendas, pero guárdalas ahí, guárdalas. En algún momento las vas a entender. Hay que tenerlas ahí. Hay cosas que vas a leer y no las vas a usar en el momento, pero se te va a presentar la situación para usarlas. Se te va a presentar la situación y ahí Dios te va a traer a memoria qué es lo que tienes que hacer. Mire, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y le sigue diciendo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y si yo no conozco la doctrina, pues no puedo tener cuidado de la doctrina. Y para conocer la doctrina tengo que leer la palabra. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Tenemos que ser un pueblo que lea la palabra, que lea la palabra. Recuerde que hace poco lo predicó Giovanni cuando dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y esa falta de conocimiento, porque mire, si yo no conozco a Dios, si yo no conozco de Dios, entonces ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos? Por eso dice: por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces el conocimiento de la verdad, ¿qué hace? Nos preserva de la destrucción a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Por eso el estudio de la palabra de Dios debe tener un lugar importante en nuestra vida, en nuestra casa. Y más ahora, en este tiempo, porque mire que en este tiempo está en auge el posmodernismo, y el posmodernismo, nosotros ya lo hemos hablado, dice que la verdad es relativa, que todo depende, que no hay verdades absolutas. Y nosotros sabemos que las verdades que Dios declara son absolutas. Así son, absolutas. Pero hoy se dice que todo es relativo, que todo depende, que lo que para mí es bueno, para otro puede ser malo, y al revés, que aquello que para mí es malo, para otro puede ser bueno. Nos tenemos que afirmar en la palabra, porque eso incluso se ha metido a las iglesias, y nosotros tenemos que ser firmes y, como dicen, llamar al pan, pan, y al vino, vino, llamar las cosas como son. Mire, este es un pasaje muy conocido que habla de eso, pero yo quiero que notemos algo bien particular en ese pasaje, porque mire, vamos a leerlo. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Mire, algo que podemos notar allí es el orden. Mire, primero habla de dicen, el oído, dicen, luego hacen, y luego ponen, establecen, pero empieza ¿por dónde? Por el oído. Dicen. La fe viene por el oír. Recuerde lo que le dijo el Señor a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y si usted no está fuerte, robusto en la fe, entonces va a venir la semilla del enemigo y va a hallar lugar y te va a desviar. Porque mire, ¿cómo comienza todo? Dicen a lo malo bueno, y a lo bueno malo. Mire, incluso se habla de lo malo y de lo bueno. Cuando hablamos de lo malo y de lo bueno, no estamos hablando de algo tangible, estamos hablando de ideas. Es que el enemigo comienza por ahí, tratando de cambiar tus ideas, lo que hay en tu cabeza. Eso fue lo que hizo en el huerto. Le susurró. Primero dice, pero miremos que luego se nos habla de tinieblas y de luz. Y las tinieblas y la luz están relacionadas con la visión, con la manera en que nosotros vemos las cosas, percibimos las cosas. Entonces, primero toma el oído, y cuando toma el oído, entonces comienza a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Pero pensándolo bien, eso no es malo. Sí nota la astucia. Primero dicen, le sigue hacen, y por último, mire lo último, ponen. Y se nos habla de ¿qué? De dulce y de amargo. Oiga, ¿y usted cómo sabe que algo es dulce o amargo? ¿Qué sucedió con Eva? Le habló, la puso a
a pensar, le fue cambiando las ideas y a lo último, probemos. Esa es la manera astuta en la que actúa el enemigo. Por eso es necesario que usted y yo nos afirmemos, que conozcamos la palabra. Tenemos la palabra, ahí la tenemos a la mano. Hay que leer la palabra, hay que meditar en la palabra. Es necesario si nosotros queremos permanecer firmes. Mire, a veces uno ve esas iglesias en las que se predica el evangelio de la prosperidad y son iglesias que están atiborradas de gente. Y yo no sé si usted se ha preguntado, yo me he preguntado, ¿y esa gente qué hace ahí? O sea, porque cuando usted escucha las barrabasadas que predica, por ejemplo, un Guillermo Maldonado, un Cash Luna, usted dice, pero esa gente, ¿qué hace ahí? Le digo, ¿por qué están ahí? Porque no leen la palabra. Si esa gente leyera la palabra, saldría corriendo de ahí, pero no leen. Y al que no lee, lo engañan, lo adoctrinan. Por eso están ahí, por eso le dicen amén a toda clase de barrabasadas que dice esa gente. ¿Por qué? Porque no leen. Nosotros tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meditar. Una vez un pastor decía, ¿cuántos libros tiene que leer un médico o un abogado o un ingeniero para aprender acerca de su profesión? Y nosotros los hijos de Dios tenemos un solo libro, uno solo. Léalo, medítelo. Y ese bendito libro, mire, ese bendito libro es una fuente. No es un pozo, es una fuente. Y usted lo ha vivido porque usted va a un pasaje y lo entiende de una manera. Y después al tiempo vuelve y lo lee y lo mira de otro ángulo. Y después al tiempo vuelve y lo lee y percibe algo que usted no haya percibido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Hermanos, somos unos privilegiados. El Señor nos ha dado el primer regalo, el regalo más grande, la salvación. Y otro regalo maravilloso, la palabra de Dios. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. Y una de las cosas que hicieron en Estados Unidos fue sacar al Señor de los centros educativos. Dejar de orar, dejar de leer la palabra. Incluso, yo no sé si algunos estuvieron en un ayuno que hablamos acerca de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Resulta que muchas de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos fueron fundadas por los cristianos puritanos que llegaron de Europa a colonizar Estados Unidos. Y muchos de los profesores de las principales universidades que hoy predican, adoctrinan con todas las ideas torcidas, muchos de los profesores eran ministros del evangelio. Y mire a dónde han llegado. ¿Pero por qué? Porque expulsaron a Dios. Porque mire, la Biblia nos deja claro que aquel que niega a Dios es un necio. Es un necio. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Por eso no nos alejemos de la palabra de Dios cada día. Profundicemos y profundicemos en la palabra. Mire, dice aquí, al menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Y usted me dirá, uy hermano, ¿y ese qué pastor es? No, no es ningún pastor, fue un ateo. Pero aún siendo un ateo, y mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo, siendo un ateo. Al menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Sin Dios, nuestra vida carece de sentido. Y ya lo hemos dicho, se necesita más fe para ser ateo que para creer en Dios. Mire, hay un señor que se llamaba, porque ya murió, Anthony Flew.
Y Anthony Flew fue un señor que se dedicó durante 50 años a defender el ateísmo. 50 años. Imagínese usted 50 años defendiendo el ateísmo. Incluso usted busca en YouTube debates de Anthony Flew y aparece Anthony Flew defendiendo el ateísmo. Y resulta que este señor escribió, él escribió muchos libros defendiendo el ateísmo. Incluso esos libros eran libros a los que iban los ateos para reforzar sus ideas. Y resulta que Anthony Flew, antes de morir, abandonó el ateísmo. Él escribió un libro que se llama Dios existe. Y en ese libro, él cuenta por qué llegó a esa conclusión. Y él llegó a un punto en que dijo, no, tengo que ser intelectualmente honesto. Y empezó a analizar muchas cosas y llegó a la conclusión de que Dios existía y era real. Y muy tremendo porque él abandona el ateísmo e inmediatamente los que profesaban el ateísmo, así como él lo hacía, lo empezaron a atacar. ¿Y sabe qué empezaron a decir? Eso es porque ya está viejo y se va a morir. Pero él dice, no, yo decidí ser honesto intelectualmente y empezar a mirar cosas como, por ejemplo, el diseño inteligente aquí en la naturaleza. Romanos 1 no habla de eso, de que la naturaleza, la creación da testimonio de que hay un creador. Mira, es que es absurdo, solo aplicando el sentido común. Usted ve un edificio allí, yo no sé quién hizo ese edificio del frente, pero alguien lo tuvo que haber construido. No sé cómo se llamará el que lo construyó, no sé quién hizo los planos, pero alguien lo tuvo que haber construido. No tiene sentido que yo diga, no, es que ese edificio apareció ahí por accidente. Eso no tiene sentido. Ahora, el universo que es más complejo, pues imagínese. Entonces este señor, algo bien tremendo, mire, es que él escribe en su libro, pues, y habla acerca de ese paso del ateísmo al cristianismo, a la fe en Dios, amén. Y él comienza a hablar acerca de su infancia. Resulta que su papá era pastor. Pero mire lo tremendo, Dios es fiel. Dios es fiel. Porque a lo mejor este hombre murió viendo a su hijo militar en el ateísmo, pero Dios es fiel. Y Dios se reveló a él. Y él dice eso, tengo que ser intelectualmente honesto. Porque algo que dice él en ese libro es que los ateos de la nueva ola del ateísmo señalan a los cristianos y dicen que somos fanáticos, pero él dice, más fanáticos son ellos, porque ellos se niegan a ver la realidad de las cosas. Ellos se tapan los oídos, se tapan los ojos y no quieren ver lo que es evidente, lo que la naturaleza muestra. Entonces mire lo tremendo, un hombre que durante 50 años dijo que no había Dios, al final encuentra esa gran verdad de que Dios es real. Mire, no somos un accidente. El Salmo 103, ¿qué dice? Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ve lo que dice la palabra. No somos un accidente, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos el resultado de un accidente. Por eso vemos a la sociedad actual cada vez peor. ¿Por qué? Porque es una sociedad alejada de Dios, porque el propósito de nuestra vida, nuestra existencia está en Dios. Hay preguntas que la ciencia no puede responder y no responderá. No va a dar respuesta a esas preguntas, porque muchos hombres han hecho de la ciencia su Dios y la ciencia tiene límites. La ciencia no es enemiga de la fe, la ciencia complementa la fe y nos permite entender el mundo natural, pero la ciencia llega a un punto en que ahí ya no puede avanzar. Ahí ya no puede avanzar. Mire, una pregunta, ¿de dónde venimos? Esa respuesta solo la encontramos en Dios, en la fe. La ciencia tiene muchas teorías, pero esa pregunta solo la responde el Señor. ¿Quiénes somos?
Mire, muchos que no creen en Dios dicen que somos un accidente. Y entonces ahí, si somos un accidente, ya cómo vamos a responder la siguiente pregunta: ¿para qué estamos en esta tierra? Si usted es un accidente, ¿para qué está en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de vivir? Mira, otra pregunta: ¿cómo deberíamos vivir? Si no hay Dios, entonces ¿cómo llegamos a responder esa pregunta? ¿Cómo llegamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, si no hay Dios? Otra pregunta: ¿a dónde vamos? Porque resulta que vivimos sobre esta tierra, pero llega un momento en que morimos. Y si no hay Dios, entonces, ¿a dónde vamos? La respuesta a cada una de esas preguntas depende de Dios. Porque mire, si Dios existe, si Dios es real, entonces nuestra vida tiene significado, nuestra vida tiene propósito. Y si tenemos un propósito, entonces hay una manera correcta e incorrecta de vivir nuestra vida. Y será la manera correcta la que nos lleve a nosotros a cumplir ese propósito. Y vamos a entender que las decisiones que tomemos hoy no solo van a afectar nuestra vida en la tierra, sino en la eternidad. Por eso dice este Señor que al menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Y vemos que muchos hoy dicen: no hay Dios. Y si no hay Dios, si creen que no hay Dios, pues entonces su vida no tiene sentido, no significa nada, no tiene propósito alguno, solo llegarán a ser polvo y fin. Pero usted y yo sabemos que Dios es real y que nuestra vida tiene un propósito, un sentido, y que si llegamos a morir aquí en la tierra es solo el principio, es solo el principio. Es que mire, la verdadera vida va a comenzar cuando usted y yo pasemos al otro lado. Mire, yo estos días hablando con mi esposa le decía, y tal vez suena chocante, pero es real, y es algo que yo he meditado. A veces me pongo a pensar. Yo le decía: yo no sé si tú te vas primero o yo me voy primero, pero estoy absolutamente convencido de que si tú te vas primero, no me vas a extrañar, ni vas a extrañar a nuestra hija, porque vas a estar con Cristo. Y si yo me voy primero, tenlo por seguro que yo no te voy a extrañar, ni voy a extrañar a nuestra hija, ni voy a extrañar a nadie, porque usted se imagina estar con Él. Los que, mire, nosotros somos los que quedamos tristes cuando alguien se va, pero cuando esa persona, es que solo imagínese encontrarse con el Señor. Mire, usted pudo tener 12 hijos y y nosotros sabemos, denle un aplauso al Señor. El que se queda acá es el que se queda triste y extraña, pero mire, usted estar con Él es la plenitud. Usted puede amar mucho a su esposo, a su esposa, pero cuando esté con Él, eso va a ser lo máximo. Entonces nosotros sabemos que hay Dios y que hay una eternidad que nos espera, pero también sabemos que eso depende de lo que hagamos aquí en la tierra. Entonces debemos caminar en el temor de Jehová, porque el mundo está abandonado a la necedad. El mundo hoy o dice que no hay Dios, o tiene un Dios a la medida. Tiene un Dios a la medida, y eso se llama idolatría. Cuando yo hago un Dios de acuerdo a mis pensamientos, un Dios a la medida, eso se llama idolatría. Y tanto el que dice que no hay Dios como el que hace un Dios a la medida, ambos están perdidos, ambos están en necedad. Pero usted y yo hemos conocido al Señor, y como hemos conocido al Señor, tenemos que caminar en el temor de Dios. Hoy vemos una sociedad que no teme a Dios. Mire, cuando el apóstol
Pablo le escribe a Timoteo acerca de los postreros días. Dice que vendrán tiempos peligrosos. Dice allí que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Y cuando usted ve todas esas características son las consecuencias ¿de qué? De que no hay temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría, dice la palabra, que es el temor de Jehová. Y mientras usted y yo estemos en esta tierra, debemos caminar en el temor de Jehová. Nosotros vemos a un apóstol Pablo que no temía a los hombres, pero que temía a Dios. Él defendía su fe porque sabía que estaba hablando de aquel Dios que lo había alcanzado y que había transformado su corazón, que lo había cambiado, porque ese milagro que sucedió en Pablo solo lo podía hacer Dios. Y por eso él no tenía temor de los hombres, pero él caminaba en el temor de Jehová. Y él fue un erudito, él tuvo conocimiento y llegó a decir en un momento que si para conocer a Cristo tenía que desechar todo eso y tenerlo por basura, pues lo desechaba. Todas sus credenciales, lo que él era a los ojos de los hombres. Decía el hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado. Él decía, pero con tal de conocer a Cristo, todo eso lo desecho, todo eso lo desecho. Y muchos lo tomaron por loco. Ahorita lo leímos. Pero resulta que él sabía en quién había puesto su confianza. Él sabía bien en quién había puesto su confianza. Nosotros no podemos vender la verdad. Nosotros no podemos negar nuestra fe en este tiempo. Nosotros sabemos que Dios es real y que a Él nos debemos y que tenemos que caminar cada día con temor y temblor. No importa lo que el mundo diga. Mira un ejemplo muy claro. Los 3 amigos de Daniel y Daniel, ellos no negaron su fe, porque ellos sabían que por encima del rey estaba Dios. El rey tenía autoridad, sí, pero no mayor que la autoridad divina. Porque mire, hoy a nosotros se nos tilda de intolerantes, porque es que resulta que el significado de la palabra tolerancia se torció. La tolerancia es respetar, hay que respetar. Hay que respetar. Amén. Pero hoy la tolerancia se ha torcido a tal punto que no solo quieren que nosotros respetemos, sino que afirmemos aquello que sabemos que no es verdad y que no está bien. Y hasta allá no. Hasta allá no. Porque eso fue lo que hicieron estos. Los que se mantuvieron en pie dijeron, pues si los demás se quieren arrodillar, que se arrodillen, pero nosotros no nos vamos a arrodillar. Lo mismo Daniel, si los demás quieren obedecer, pues que obedezcan, pero yo voy a seguir buscando a Dios. Y mira hasta dónde llegaron por defender su fe. Estos al horno de fuego, los 3 amigos de Daniel, y Daniel al foso de los leones, pero no renunciaron, no negaron su fe. Usted y yo en este tiempo debemos defender nuestra fe. Que el mundo diga que no hay Dios, que lo digan, pero usted y yo sabemos que sí hay Dios. Que el mundo camine como quiera, pero usted y yo caminemos con temor
y temblor. La verdad no es relativa, hay una verdad absoluta y está en la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando trataron de asustar a los apóstoles para que no siguieran predicando? Ellos que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy el mundo dice que la verdad es relativa, no es relativa. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. No hay un evangelio para cada tipo de persona, el evangelio es uno. El evangelio es el mismo para el homosexual, es el mismo para el borracho, es el mismo para el adúltero, es el mismo para el fornicario, es el mismo para todos. Hoy quieren que se haga un evangelio para cada persona, para que se sienta bien, y no es así. No es así. El evangelio confronta, y hoy eso no gusta, porque entonces cuando usted confronta, usted está siendo, según la ideología actual, intolerante, y no. Usted y yo tenemos que defender nuestra fe. Lo que es pecado, lo que está mal, está mal. Mire, por ejemplo, esta frase que me gustó mucho: el cristianismo es la más odiada de las religiones porque le dice al hombre, tú no puedes salvarte, Dios es el que tiene que salvarte, y eso es una ofensa a nuestro orgullo. El evangelio, el verdadero evangelio, nos toca donde más nos duele, pero ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no acaricia, no soba para que tú te sientas bien, para que tú te sientas cómodo. No, ese no es el verdadero evangelio, ese es un falso evangelio, esa no es una verdadera fe. Ay, es que hay muchos caminos para llegar a Dios. No, hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino. Él es el camino. Y hoy muchos quieren que digamos que hay muchos caminos. No. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero lo conducen a la muerte. Incluso en Proverbios también dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Recuerda lo que leímos ahora, que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, y hablaba de la propia opinión. Y no es nuestra propia opinión, es lo que dice la palabra de Dios. La verdad confronta, la verdad duele, pero es necesario escucharla. No hay varios caminos. Si usted y yo decimos que hay varios caminos, estamos negando a Cristo, estamos negando el evangelio. El que ama habla con la verdad. Ay, no, es que todos vamos al cielo. No. Mire esta otra frase, me gustó. Dios nos ama lo suficiente como para decirnos la verdad. Hay dos destinos eternos, no uno. Porque todo el mundo quiere que usted diga, ay, es que todos vamos al cielo. No, si mueres en tus pecados, no vas al cielo, vas al infierno. La única manera de ir al cielo es arrepintiéndote de tus pecados y aceptando a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. No existe otra manera, no hay otro camino. Usted y yo no podemos caer en el juego de este mundo que muestra múltiples caminos, verdades diferentes. No, la verdad es una y se llama Jesucristo. Si hay muchos caminos, entonces ¿qué sentido tuvo el sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Qué sentido tuvo que Él se hubiera despojado, hubiera sido humillado como lo fue? Si hay muchos caminos, no, existe un solo camino, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, defender nuestra fe. Existe un solo camino y se llama Jesucristo. Ay, pero eso suena muy intolerante, eso no es incluyente. Eso es lo que dice el evangelio. Eso es lo que dice el evangelio. El apóstol Pablo está en medio de los filósofos griegos. Yo no sé si a usted en el colegio le pusieron a leer los filósofos griegos. ¿Algún filósofo griego?
Ellos tenían lo que se llama pico de oro. Salían con unas cosas así bien elaboradas. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Yo predico a Cristo y este crucificado. Él no se igualaba con ellos. Uy, este dijo esta cosa bien tremenda, ahora yo voy a decir esta otra a ver cómo queda. No, 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 no. Él predicaba a Cristo, él predicaba el evangelio. Y el que iba a ser salvo, el Señor lo tocaba y se convertía. Él no adaptaba el mensaje, no, él predicaba el evangelio, él defendía su fe, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Mostrar que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Eso es lo que tenemos que predicar hoy en día, defender nuestra fe. Defender nuestra fe. Jesús fue muy claro: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La sociedad de hoy todo lo vuelve relativo, todo depende. No, usted y yo tenemos la verdad. Fortalezcámonos en la verdad, afiancémonos en la verdad y hablemos la verdad. Hablemos la verdad. A eso nos está llamando el Señor hoy, a que hagamos lo mismo que hicieron los primeros cristianos. Ellos predicaban la verdad, ellos no predicaban discursos motivacionales. Mire, por ejemplo, el caso de Jesús Adrián Romero. A mí, por ejemplo, me da mucha tristeza, porque cuando usted mira las primeras canciones de él, usted dice, ahí pasó algo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús Adrián Romero? Yo se lo voy a explicar. Él comenzó a cambiar la sabiduría que hay en la palabra de Dios por sabiduría humana. Y cada vez que da una declaración dice una barrabasada más grande. Y usted mira las canciones de ahora, mire, incluso, o sea, usted escucha lo que él dice y sinceramente, o sea, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Está embolatado, está embolatado. Y que Dios tenga misericordia. Porque lo triste es que si él toma la decisión de embolatarse, pues es su decisión. Pero cuánta gente no lo sigue, no lo escucha. Eso es lo delicado allí. Eso es lo delicado allí. Mire, incluso hablando de panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Mire, la Biblia nos muestra que una cosa es Dios y otra cosa es la creación de Dios. Y aunque Dios se manifiesta por medio de la creación no es Dios. Y usted mira a él ahí en una canción que dice que te viene el niño, te viene eso es panteísmo. Ay, Dios está en una flor, Dios está en el sol. No, eso no es así. Eso es falso, eso es una doctrina falsa. Eso lo predicaban los filósofos. No es así, la creación es la creación y Dios es Dios. Y aunque la creación manifiesta a Dios, porque es que allí lo que hacen es decir, por eso es que usted ha escuchado cuentico, es que el universo, la naturaleza, eso es panteísmo y eso no es de Dios. Eso es pura filosofía humana. Entonces mira a lo que ha caído él. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en la verdad, porque en lugar de perseverar en la palabra de Dios, se puso a llenarse la cabeza de un montón de barrabasadas y cosas, y mire, está embolatadísimo. Amén. Entonces el llamado del Señor es a que usted y yo nos afiancemos en lo que tenemos que afianzarnos, que es en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea el filtro a través del cual usted y yo veamos todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos ayude, hermano. Porque tristemente muchos, por no mantenerse en la fe, se han desviado, se han ido tras doctrinas torcidas.
doctrinas de hombres. Y nosotros no podemos abandonar la palabra de Dios. Que tanta sangre, mire, al primero que le costó la palabra fue a Cristo. Así es. Pero usted sabe que se han levantado hombres y mujeres. Amén. Nosotros hoy llegamos y cogemos una Biblia. Pero cuánta sangre tuvo que ser derramada. Amén. Así es. ¿Cuántos fueron perseguidos Amén. Amén. por causa de la palabra de Dios? Señor, Oh, bendito Dios. te damos gracias Gracias, Rey del cielo. por esta casa Amén, amén. y por el pan, Oh, por la sí, palabra. Señor, aleluya. Señor, que nunca nos falte tu buena Gracias, palabra. Rey, gracias, Señor. Bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón Amén, amén. a nuestro pastor, Señor. Amén, así es, Señor. Porque tú lo has puesto aquí, Señor, Aleluya, gloria a Dios. y le has dado, Señor, la tarea Gracias, Señor. de alimentar Amén, amén. a este tu pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros lo bendecimos En con el todo nombre nuestro de corazón. Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Bendecimos su vida y te pedimos Amén, así es. que nunca le falte, Señor, Amén. primeramente a Él Así es, tu buena palabra, amén. para que siempre pueda Amén. venir, Señor, aquí Así es, Señor. y traer el pan. Amén, así es, Señor. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendícelo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dale cada día más y más y más, como lo has hecho durante todos estos años, Amén. para que Él pueda Oh, sí, traer Señor. el pan, Señor. Aleluya. El Gloria pan a esta casa, Señor. Gracias, Rey. Gracias. Gracias te damos, Señor, Gracias. por tu Padre. palabra. Amén, amén. Que vengamos a este lugar Amén. con hambre, Así es, Señor. queriendo escuchar, queriendo Aleluya. aprender, Amén, así y que es. cuando nos vayamos a nuestras casas, Oh, sí, Señor. meditemos Aleluya. en lo que hemos Así es, escuchado, Señor, en el nombre de Jesús. y que allá en nuestras casas Amén. abramos las escrituras Aleluya. Amén. y las leamos Así es, Señor. nosotros con los nuestros, Padre Santo. y compartamos Bendito y alabado. meditemos, Amén. y que aún estando, Señor, en el trabajo, Señor, o en la calle, sigamos meditando, sigamos pensando, sigamos indagando, que seamos un pueblo que ame la palabra, Amén, amén. un pueblo, Señor, que esté pensando siempre En nombre de en la palabra, Amén. que sea tu palabra la que nos muestre el norte, Amén. que nos muestre el camino por el que debemos de ir, que nos muestre qué es lo que debemos de En hacer. el nombre de Jesús. Así es, Señor, gracias Señor. Gracias, Rey. por tu palabra. Amén. Aleluya. Tenemos la palabra profética más segura. Amén, amén. Tenemos la palabra profética Gracias, Rey. Gracias. más segura. Somos unos privilegiados. Amén. Gloria a Dios. Somos unos bendecidos. Amén, amén. Tenemos tu Gracias. palabra, Señor. Gracias. Que nunca nos falte tu palabra. Así es, Señor. Que nunca nos falte tu palabra. Amén, así es. Porque no solo de pan vivirá el hombre, Amén, amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, que nunca nos falte tu bendita palabra, Señor. Que nunca falte tu palabra en esta casa, Señor. Que seamos un pueblo hambriento y que sigas trayendo, Señor, a este lugar almas hambrientas de tu palabra, Señor. Almas hambrientas de tu palabra. Y que defendamos la fe ardientemente, así como lo han hecho tantos antes de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dígalo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Vamos a decirlo, porque nuestra mente, nuestro corazón está en Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dígalo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. Dígalo. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Aleluya. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, hermano.